Uno de los miembros de la facultad del INCAE Business School fue ministro de Hacienda, fue presidente del Banco Central y charlamos con Francisco de Paula Gutiérrez sobre la circunstancia económica de Centroamérica. Don Francisco de Paula, ex presidente del Banco Central de Costa Rica, ex ministro de Hacienda, profesor de Economía del INCAE. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el tiempo. No, encantado, un placer tenerlo por acá. Gracias, muy amable, profesor. Estaba yo reflexionando, platicando con usted acerca porque la entrevista, bueno, últimamente quiero hablar de la economía de Centroamérica, pero platicando contigo detrás de cámara estaba reflexionando acerca de la situación en Grecia, que es tan dinámica que para cuando salga la entrevista dentro de unos días, Grecia va a estar en otra situación totalmente diferente a lo que vamos a estar hablando en este momento, aunque sea nada más unos cuantos días. Pero en general, reflexionaba yo de cómo avanzó y cómo ha avanzado Centroamérica y América Latina con respecto a lo que está pasando en Grecia, porque lo que está pasando en Grecia, América Latina lo vivió varias veces, repetidas veces, pero hace tiempo, ya atrás. Entonces, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué hicimos bien que no se ha repetido en general la situación que está en Grecia y tampoco nos hemos contagiado, me parece? Yo creo que una de las cosas, Alberto, que hicimos bien y que hicimos interesante en América Latina, sobre todo después de la década de los 80, en que todos salimos muy golpeados, fue entender que con la política económica no se puede jugar para alcanzar logros sociales. Y en ese sentido, lo que quiero decir es que uno no puede lograr los beneficios sociales a través de déficits fiscales o a través de emisión monetaria excesiva. Y entonces logramos separar y mantener una política monetaria y una política fiscal relativamente responsables y poner el tema social donde debe ser, cómo repartimos los recursos que tenemos, pero no cómo creamos más recursos a través de deuda o a través de emisión monetaria. ¿Qué es lo que te parece, haciendo esta reflexión, cómo fue que entendimos eso? ¿Cómo fue que dimos ese paso? A golpes. Exacto, pero fueron muchos golpes, es decir, lo pudimos haber entendido antes y sin embargo no lo hicimos. ¿Cuándo fue cuando ya América Latina dijo ya? Yo creo que en los 80s, ¿no? Yo creo que en los 80s nos marcó mucho a muchos de los países, ¿no? Y después tratamos de hacerlo un poquito en los 90s, pero en los 90s fue distinto, ¿no? Es decir, si uno ve la crisis del tequila, esa no fue tanto una crisis fiscal como una crisis financiera. Es decir, eso fue mucho más ya ingresos de capitales, que eso fue lo que nos marcó mucho la década de los 90s y principios de 2000. Cómo manejar cuando te ingresan capitales, que empiezas a sentir bonanzas muy agradables, muy simpáticas, y entonces empiezas a relajar el manejo de ciertas variables, ya no tanto del déficit fiscal, sino mucho más de la supervisión financiera, del manejo, porque sentís que no vas a tener los problemas. ¿Y qué tal Argentina 2001? Bueno, los argentinos siempre son un poco especiales, ¿verdad? Y entonces uno siempre los tiene como casos. Pero en ese caso la crisis argentina tiene muchas características similares a lo que estaba viviendo en este momento Grecia, ¿no es cierto? Tiene una parte y otra no. Es decir, ellos no tenían un déficit fiscal tan grandote. Lo que sí tuvieron fue deuda, lo que sí tuvieron fue un crecimiento. Es decir, el empezar a aflojar ciertos controles monetarios y ciertos controles fiscales también, pero no a los niveles de Grecia. Lo que me lleva a otra reflexión y a otro nombre que en este momento es sobresaliente en Grecia, que ya no lo es más en América Latina, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que en su momento de las crisis era muy relevante, muy criticado, etc. Ya viéndolo ahora, tantos años después de la última crisis en América Latina, ¿cuál fue el papel del Fondo Monetario Internacional, sobre todo en ayudar o en afectar a la situación? Yo creo, a nivel de América Latina, yo creo que el fondo en general nos ayudó. Nos ayudó a entender la necesidad de tener los balances fiscales y los balances financieros y no poder vivir con los desequilibrios permanentemente. No necesariamente las recetas del fondo son recetas que nos llevan al éxito como ellos dicen que nos llevan. Generalmente le dicen a uno, y digo uno cuando uno está en la función pública, si usted hace estas cosas va a tener más crecimiento, va a tener menos inflación, y acaba uno teniendo menos crecimiento y más inflación del que ellos creen que se va a tener. Pero por otro lado, cuando se cierran las fuentes financieras, el fondo de alguna manera da un poquito de oxígeno, no solo el fondo directamente, sino el fondo con el BIDO, el fondo con el Banco Mundial, las organizaciones internacionales de Washington, que de alguna manera están muy coludidas en cuanto a quién te presta y cuánto te presto. La apertura hace que los procesos de ajuste sean menos dolorosos que si no estuvieran. Porque el tema central en todo esto es quién te presta
¿quién te financia tu desequilibrio? El claro. problema de Grecia es, en el momento que los bancos dijeron, bueno, le prestamos pero al 30%, se acabó el financiamiento. Entonces, ¿quién te lo da? Te lo dan en algunos países, pero ¿bajo qué condiciones? Quedándonos con el FMI, cuando estaban los problemas en América Latina, todo el mundo se quejaba, y tú lo acabas de hacer la implicación en el sentido de que las recetas del FMI muchas veces son más recesivas, en el sentido de que el FMI te dice, tienes que ajustar, tienes que hacer recortes, si quieres que yo te preste, si no, Claro, no te presto. ¿Ah? si no te Pero presto. estos recortes, estos ajustes causan mucho más dolor financiero, cuando menos en el corto plazo, que como está la situación en ese momento. ¿Qué es lo que está pasando en Grecia? Pero yo te pregunto a ti, tú que eres alguien que estuvo en la política económica, ¿hay otra vía? ¿Hay otra manera de hacerlo? Yo creo que no. Es que no hay otra Yo manera de creo que hacerlo. no. Es decir, ahí el tema no es si me ajusto o no me ajusto. El tema es cómo me ajusto. Y muchas de las discusiones con el fondo a veces son que el fondo tiende a ser más dogmático en algunas áreas en que dice tiene que recortar A, B y C. Y a lo mejor los países lo que quieren recortar es C, D y E. Pero que el recorte tiene que darse, tiene que darse. Es decir, como cualquier familia. Es decir, si a mí no me está alcanzando el dinero, o me prestan recursos para poder vivir, o tengo que empezar a ver dónde ajusto. Hablemos de Centroamérica. Admiro mucho la región centroamericana y latinoamericana por los avances que hemos hecho que pudimos conquistar estas crisis recurrentes que teníamos y que vivimos. Pudimos conquistar en general, hay algunas excepciones, pudimos conquistar la inflación en general también, pero lo que no hemos logrado todavía es el crecimiento. Y el crecimiento económico es básico. Y ese llevamos ya, bueno, tan pronto dejó China de crecer, tan pronto dejó Latinoamérica en general de crecer también. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que recobremos el crecimiento? Centroamérica está creciendo este año lo mismo que ha crecido en los últimos años. Inclusive en algunos países un poquito más, porque... ¿Es suficiente este nivel de crecimiento? No es suficiente, no es suficiente. Es un tema totalmente insuficiente. Guatemala ha estado creciendo en promedio un 3,5%, 4%, con una población que crece 2,5%, requieren 50, 60 años para doblar su producto per cápita. Salvador está creciendo el 2%. Son cifras de crecimiento insuficientes. Lo que quiero decir es que este año y el año entrante uno esperaría que Centroamérica crezca más que América Latina, porque a diferencia de los países de Sudamérica que se ven perjudicados por la caída de China, Centroamérica se ve favorecida. Es decir, se ve favorecida en el precio del petróleo. Eso nos ayuda mucho con inflación, eso nos ayuda mucho con el balance externo. Se ve favorecida con la recuperación de los Estados Unidos, porque nos ayuda mucho en la parte de remesas. Se ve favorecida inclusive con el cambio que está produciéndose en China, porque algunos de los productos de maquila nuestros que antes competían con China podemos ahora seguirlos y mantener un poquito de exportaciones, pero en un mundo que crece menos, en eso que ahora eufemísticamente llamamos la nueva normalidad, ¿no? Para decir vamos a crecer menos, de Centroamérica tiene problemas de competitividad muy serios y tiene problemas de recursos humanos muy serios. Cuando uno ve a nivel de América Latina el índice de competitividad global, o cuando uno ve el índice de desarrollo humano, y varios de los países de Centroamérica aparecen en las partes, en la cola en América Latina, y América Latina no necesariamente está muy avanzado con respecto al mundo. Entonces, poder meternos en una economía más competitiva, en una economía que va a ser mucho más exigente, en una economía que va a estar creciendo menos, y eso nos va a complicar la vida, y nos está complicando la vida, ¿no? Y depende exclusivamente de los centroamericanos, es decir, ¿es cuestión de política económica? Yo creo que es parte de la labor nuestra, parte es entender que tenemos que ser más eficientes, parte es entender que tenemos que invertir en capital humano, parte es entender que tenemos que tener mejor clima de negocios en general. No veo cómo América Central vaya a poder penetrar el mundo. Pero mira, Francisco, yo te pregunto, porque Centroamérica ha hecho grandes avances, hay un compromiso en Centroamérica en general, aquí en el país en el que estoy, a lo mejor lo ven de otra manera, pero hay un compromiso en general a la integración y está mucho más integrado que el resto de Latinoamérica. Hay un compromiso hacia la inversión extranjera, hay un compromiso al crecimiento, y estoy hablando de tanto de los gobiernos como de los empresarios. Me parece que la semilla está, pero no germina, no termina. Claro, lo que pasa es que tenemos que
que resolver problemas complicados. Conjuntamente con esos compromisos tenemos problemas de seguridad muy serios en el Triángulo Norte, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de tecnología, tenemos problemas de competitividad en muchos de los países. Bueno, en este país en que estamos, de que hemos hecho avances interesantes en muchas cosas, todavía tenemos problemas de manejos, ahí sí, de manejos fiscales complicados. Entonces, en un mundo que no crece tanto, empiezan a aflorar las deficiencias que hemos acumulado o las deficiencias estructurales que tenemos. Eso lo que implica es que tenemos que redoblar esfuerzos para poder seguir creciendo a los ritmos que quisiéramos crecer, no a los ritmos que hemos estado creciendo. Claro. CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos o América del Norte, ¿qué tan beneficioso ha sido o no para Centroamérica? No, yo creo que ha sido muy beneficioso. En el caso costarricense, por ejemplo, la apertura que vino con CAFTA de telecomunicaciones, de seguros, nos ha dado una posición interesante que no teníamos hace 5 años. En cuanto a tecnología en comunicaciones, en cuanto a acceso a la comunicación, el libre acceso a los Estados Unidos, el libre acceso, la posibilidad de empezar a exportar más con materias primas regionales, no solo con materias primas de cada uno de los países, eso nos ha beneficiado. Yo a CAFTA lo veo como un factor, no era la panacea, desde luego, ninguna de esas cosas son la panacea, pero sí un factor positivo. Yo creo que Centroamérica es mejor con CAFTA que sin CAFTA. Tú eres costarricense, pero trabajas sobre toda la región. Te voy a pedir que seas objetivo. Si yo soy un empresario estadounidense y quiero hacer una inversión fabril, quiero establecer una fábrica, supongo que me vas a preguntar de qué, una manufactura. Sí, pues sí. ¿Qué te voy a decir? Una manufactura de una maquiladora de productos de manufactura, no de ropa, de productos básicos, armar algunas cositas. ¿Qué país es el que tú me dirías de Centroamérica, este puede ser el bueno? Está trayendo mucho de ese tipo de inversión en Nicaragua, en donde tienen mano de obra bastante abundante, condiciones de tranquilidad desde el punto de vista de seguridad, y ha estado creciendo. Es decir, parte del crecimiento de Nicaragua es inversión extranjera directa y parte es en la industria maquiladora que está en algún grado viniendo de El Salvador, viniendo de Honduras. Costa Rica no es para ese tipo de maquila, es decir, Costa Rica tiene un costo laboral un poco más alto y tiene costos un poquito más altos, entonces requiere productividades un poco más elevadas. ¿Qué tipo de productos para Costa Rica? Bueno, Costa Rica está muy avanzado en tema de servicios médicos, por ejemplo. Interesante. En el tema de servicios de apoyo a empresas. Y entonces, desde Costa Rica se presta una serie de servicios que implica conocimientos tecnológicos, que implica conocimientos de idiomas. Que existen. Que existen, o que han existido. ¿Qué competitividad tiene Guatemala al respecto? Baja todavía, baja. En general. A pesar de que están haciendo un esfuerzo interesante. Es decir, hay grupos empresariales que están organizándose para tratar de ir enfocando cuáles son las limitaciones más fuertes y tratar de ir subsanándolas. Pero todavía en términos de atracción de inversión extranjera, Guatemala atrae mucho, pero todavía en el sector eléctrico, en el sector minero, pero no tanto en el sector tecnológico. ¿El Salvador? Fuerte. Salvador igual. Es decir, Salvador sí tiene un problema mucho más complejo. Yo a Honduras y Nicaragua jalando todavía inversión extranjera en ese sector, en mucho de la industria básica. Panamá compitiendo con Costa Rica en la atracción de ciertas industrias más sofisticadas. El Salvador con muy poquita inversión extranjera directa en los últimos años. Y Guatemala tratando de ir creciendo, enfocándose un poco más a la competitividad y a la productividad. Francisco de Paula, profesor de Economía del INCAE. Muchas gracias. No, encantado. Encantado. Y un placer tenerte de nuevo aquí en este campo. De nuevo, muchas gracias.